Cuando uno estudia este libro, hermanos, por ser un libro distinto en su escritura, es un libro que tiene diferentes connotaciones, no diferentes interpretaciones, porque la interpretación es una sola. Diferentes maneras en que los hombres lo han entendido. Y como una de las cosas que tenemos que estar nosotros pendientes es que este libro, como todos los demás en la Biblia, tuvo un propósito determinado. ¿Sí? El pueblo de Dios, hermanos, se encontraba bajo realmente un problema mayúsculo. Nuestro hermano Marrero en su introducción estaba diciendo que nuestros hijos viven tiempos muy distintos a los que nosotros vivimos, y esto es cierto. Pero lastimosamente no es una buena noticia, porque si los tiempos fueran buenos, fueran mejores en cuanto a la moralidad, por ejemplo, en cuanto a la decencia, pues estaríamos agradecidos. Pero vemos con tristeza que eso no es así, que es todo lo contrario. Entonces, conforme nosotros vamos viviendo y el tiempo va pasando, estamos viendo el daño psicológico que las sociedades estamos viviendo. Ya no es cuestión de un solo país. Es cierto que cuando Estados Unidos estornuda, al resto nos da una fiebre tremenda, ¿no? Pero hoy en día ya es cuestión particular de cada país, donde el enemigo, a través de tanta insistencia y trabajo que ha hecho, ha logrado quitar grandes bloques que construían o constituían unas columnas para que la sociedad fuera estable. Hoy, con la mujer pensando que es igual al hombre en todo, hoy con la mujer queriendo liderar a igual que el hombre, sacándola del hogar, hoy con los hombres volviéndose muy femeninos y dando su lugar que Dios les ha dado como cabeza del hogar. Hoy los hombres no queriendo hacer lo que el Señor quiere que hagan. Hoy los matrimonios, ¿verdad?, no queriendo cumplir con los mandamientos del Señor en muchas maneras, no educando desde pequeños con la palabra de Dios a sus hijos. Vemos una cultura muy distinta. En el primer siglo, hermanos, y especialmente, queridos hermanos, cuando el primer siglo estaba por terminar, esto es lo que comienza el libro de Apocalipsis bajo esa época. En este libro, hermanos, pues retrata al Estado romano en conflicto con la iglesia del Señor. Aquí el enemigo anteriormente para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo fue los medos, los persas, Asiria, Babilonia, Egipto. En este tiempo era Roma. Y Roma es retratado como una gran bestia que tiene muchas cabezas y que tiene muchos cuernos, lo cual implica que tiene muchas maneras para hacer daño al pueblo de Dios. Y todas esas maneras las utilizó. Por eso vemos al pueblo judío, pero especialmente al cristiano. El cristianismo no viene a descansar hasta el año 350, 360, con la conversión, entre comillas, del emperador Constantino, que se hace cristiano, entre comillas, porque ya el cristianismo en ese tiempo ya no era el cristianismo puro en ese lugar. Había habido una gran, hermanos, displicencia y había aparecido, hermanos, también la desviación. Así que todo el mundo dice que Constantino se hizo cristiano. Yo nunca lo he considerado porque las escrituras, porque lo que él creyó no era lo que la Biblia enseñaba. En parte sí. Pero de alguna manera el cristianismo encontró reposo. Porque si el emperador es cristiano, entonces va a quitar todo lo que está en contra de los cristianos. Pero del siglo I hasta el siglo III, el cristianismo en esa parte del mundo, ¿verdad?, pues sufrió mucho, hermanos. Y por eso Dios le concede a Juan este libro, esta revelación. Esto se escribe sobre la última década del primer siglo. Cuando se escribe este libro, Roma estaba muy cercana al cenit de su grandeza. Estaba en
en la cumbre, hermanos, cuando parece que todo le sonreía, todo estaba a favor de Roma. No había un país que se atreviera a levantarle, hermanos, la mano, como un día estuvo este país. Hoy en día Irán, hoy en día Corea del Norte, hoy en día China le levantan la mano a este país militarmente hablando, y este también tiene que, a ver qué. Lo último que escuché, hermanos, de las noticias es una noticia desagradable donde los chinos ya están haciendo contrato y pidiendo un permiso a Cuba, que está a 90 millas al sur de Estados Unidos, para comenzar a hacer maniobras militares, y Cuba está en acceso de permitírselo. Ya no a Rusia como fue antes en la Guerra Fría, ahora a China. ¿Para qué cree usted que los chinos quieren acercarse aquí a 90 millas? Bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿verdad? Sea lo que sea el futuro, pues estamos nosotros en las manos del Señor, queridos hermanos y amigos. Cuando hablo, hermanos, de el Imperio Romano, al menos dije, déjame tomar una foto para que nos demos cuenta el alcance que tenía este imperio en este momento del que le estoy hablando. Pues todos sabemos por la botita, ¿no? Cuando uno estaba en la escuela decían, ¿cuál es el país de la botita? Ya sabía uno que era Italia, que era la capital Roma. Bueno, ese es Roma, ese es Italia. Hasta el día de hoy sigue estando ahí, en el continente europeo, colinda con el mar Mediterráneo, obviamente, ¿verdad? Todos estos países que están aquí son colindantes con el mar Mediterráneo. Acá comienza abajo África, acá está Egipto, ¿verdad? Y todo esto, Egipto, perdón. Esto es lo que era anteriormente, lo que hoy conocemos por España y lo que está Portugal. Pero todos estos países que usted mira coloreados son países que le pertenecían al Imperio Romano. Este pequeño país dominó todo este sector que está coloreado. Los países en color verde que se logran ver son provincias senatoriales, es decir, donde se le daban a diferentes senadores, ¿verdad? Gente muy allegada al Congreso, por decirlo, los congresistas, los senadores, los diputados que tenía la República Romana, pues estaban al cargo de ellos. Después los de color anaranjado son provincias imperiales, el imperio las reclamaba como tales. Está hablando usted casi de toda Europa, ¿verdad? Asia Menor, obviamente, parte de África incluso, ¿verdad? Todo era dominado por Roma. Y luego había lo que se llamaban estados satelitales, no se alcanza a distinguir el color, pero son en gris. Mire, llegaba hasta Britania, hasta Inglaterra. Los satelitales eran estados que, aunque no tenía presencia militar, sí estaba la indulgencia filosófica, sus enseñanzas, o sea, se quería vivir como en Roma. Así que prácticamente toda Europa, parte norte de África y todo el Asia Menor era dominado por Roma. ¿Quién se iba a atrever a levantarle a este imperio la mano? Y recuerde que el cristianismo surge aquí donde está Judea. Ahí en ese pequeño país, en Jerusalén, surgió el cristianismo, así que los cristianos son abatidos también, hermanos, por el imperio romano, especialmente ellos. Muy bien, quiero nada más para conocimiento de ustedes, me di la tarea de poner algunos emperadores romanos, al menos hasta el año 200. No quiero que se los graben ni nada, pero quiero hacer alguna recapitulación de algunos de ellos. Augusto César, obviamente, ese fue un emperador del año 27 antes de Cristo al 14, o sea, este estuvo presente cuando Cristo nació. Era el emperador. Cuando Augusto dio el edicto, hermanos, de que todos los niños menores de 2 años murieran, entonces José y María tuvieron que salir huyendo para Egipto, para que se cumpliese lo que la profecía decía: de Egipto llamé a mi hijo. Después viene Tiberio César. Esto es el tiempo en que la iglesia florece, del año 14 al 37. Calígula, realmente no hay mucho que decir sobre él. Claudio, del año 41 al 54. Uno lee en Hechos 18 que Pablo llegó a Corinto y se encontró con algunos cristianos que habían venido de Italia. ¿Por qué se habían venido de Italia? Dice, porque Claudio había dado un edicto que había expulsado a todos los judíos de Roma, de Italia. Así que ahí lo tenemos a este Claudio en Hechos capítulo 18.
Después Nerón, del año 54 al año 68. Nerón es el emperador que enloquece, el más fiero, que comienza a hacer cosas muy feas. Aquí comienza la decadencia moral de Roma. Un hombre que fue homosexual, bisexual, y bueno, ¿qué no hizo este hombre? Incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Todavía no alcanza él, hermanos, a vivir hasta el año 70, cuando Jerusalén es destruido. Después hay un periodo de desestabilización en Roma y aparecen 4 emperadores en cuestión de año y medio, que es Galba, Otón, Vitelo y Vespasiano. Estos 4 llegaban al poder y a los 4 meses los asesinaban, y entraba otro y los asesinaban. Así que en cuestión de año y medio, 2 años, 4 emperadores subieron solamente para matarlos. Finalmente, hermanos, aparecen los que cuentan para nuestra historia de Apocalipsis, la dinastía de Flavia, Vespasiano, que es el emperador que está en poder cuando el Apocalipsis se escribe. Destrucción de Jerusalén, hermanos, el año 69 al 79, es Domiciano. Este es el que está cuando da la orden para que el general Tito, que más adelante va a venir a ser un emperador, él da la orden para que Tito destruya Jerusalén en el año 70. Tito lo hace y después se convierte en un emperador del 79 al 81. Y luego Domiciano, ahora sí, Domiciano es el que está en el poder cuando está sucediendo lo del Apocalipsis. Este hombre se comenzó a decir que él era divino, que él descendía de los dioses, y comenzó a reclamar que fuese adorado. Comenzó a poner muchas estatuas de él en muchos de los templos romanos y comenzaba a exigir que él fuera adorado. Así que aquí es donde van a empezar los problemas para el cristiano. Si usted no adora la imagen, no le van a vender, sus hijos no los van a meter a la escuela, usted va a comenzar a sufrir, va a batallar para comprar, para hacer sus negocios. El cristiano, hermanos, ahora enfrentaba una dura realidad. Había una manera fácil de acceder, ¿no? Renuncio a Dios y adoro la imagen y ya no tengo ni un problema. Pero ese es dar a vencer tu fe. ¿De qué estás hecho entonces? ¿Nos irá a pasar algo a nosotros, algo similar así? Donde los cristianos también vamos a ser puntualizados. Si ustedes no hacen esto, entonces no les vamos a vender, no pueden comprar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haríamos? Esto fue, hermanos, algo muy duro para los cristianos de la última década del primer siglo con Domiciano. Después le sigue Nerva en el segundo siglo, Trajano, Adriano, y para los que han leído la historia de Shakespeare, pues va a aparecer Marco Tulio, Aurelio, Lucio Vero, y por último también Casio, ¿verdad? Y Cómodo. Todo esto es cuando uno lee en la escuela, los jóvenes aquí, en la literatura inglés de Shakespeare, les enseñan la obra de estas personas, ¿verdad? Más adelante. Pero y Roma sigue. Roma no pierde su poder como hasta el año 460 y tantos. Así que estuvo en poder casi ese imperio por 500 años. Ya el último estaba muy débil, estaba muy fracturado, pero estuvo en el poder, ¿verdad? Pero le hizo daño a la iglesia. Y vamos a verlo ahorita, hermanos, de alguna manera más bíblica. Esto es parte de la historia. Entonces, antes de entrar al capítulo 6, permítame recordarles las condiciones físicas de quienes recibieron el Apocalipsis, especialmente hablando desde el punto de vista cristiano. Mientras el Evangelio, hermanos, comenzó a propagarse en el Imperio Romano, por décadas el gobierno romano sabía que el cristianismo existía. Sí, no les daba problema saber eso, pero lo habían asociado con una secta del judaísmo y la dejaban que creciera, no hay problema. Pensaban, bueno, esto no van a hacer ningún daño. Roma tenía esa sensibilidad. Para cada país que conquistaba, no les quitaba sus dioses, les permitía que siguieran adorando, con la única excepción de que no andes haciendo adeptos. Deja de andar tratando de evangelizar. Si tú crees en este Dios, en este ídolo, puedes adorarlo. Yo te doy permiso, pero no andes haciendo obra de peregrinación acá.
Tú adora a los tuyos y deja que cada quien haga lo suyo. Roma les permitía y pensaba que el cristianismo era parte del judaísmo. Así que la religión judía ya estaba legalizada en Roma como parte de una religión. Por eso no hacían caso de los cristianos. Sin embargo, cuando descubrieron que el cristianismo no era parte del judaísmo, los cristianos comenzaron a tener problemas sociales. ¿Sí? Alguien, obviamente, el enemigo dio voz de que cristianos y judíos no es lo mismo. De hecho, hay muchas diferencias entre ellos. Entonces comenzaron a enfocarse en el cristianismo. Y fue considerada el cristianismo una religión ilegal por su obra de proselitismo. ¿Sí? Porque los cristianos hemos sido llamados ¿a qué? A evangelizar. Así que el cristiano, recuerde lo que leemos en la Biblia, la iglesia comenzó a proliferarse. Y se bautizaban 4,000 y luego otros 5,000 y la iglesia crecía y crecía. Y Roma dijo, no, esto es ilegal. Entonces esto no es el judaísmo. Ellos no es que adoran nada más a Jehová. Esos son otros que ahora, esos son los que adoran a uno que murió en la cruz. Estos adoran a uno que dijo que era un rey. Estos creen que tienen un reino. Estos son los caníbales que se comen la carne y la sangre de los propios de ellos. Comenzaron esas acusaciones, hermanos. Obviamente fuera de orden y exageradas, malversadas, pero eso era lo que le estaban diciendo. Hablaban de un reino y a Roma no le gustó eso. Fue considerada una religión exclusiva. Era gente apartada del cristiano, ¿verdad? No congeniaba, no se llevaba mucho con los paganos, no estaba constantemente en las fiestas y vieron que eran muy exclusivos, se iban a un lado. No le gustó eso al imperio. Fueron acusados de toda clase de perversidades, incluso de canibalismo, por comer la carne y tomar la sangre de su Dios. Obviamente nosotros hasta el día de hoy seguimos comiendo la carne, la sangre de Jesucristo, de una manera simbólica, a través del pan y del jugo de la vid. Pero a oídos perversos llegó esa noticia y entonces eso era otra cosa más para acusarles. Y por negarse a ir a la guerra, por el juramento y su iniciación. El cristiano, hermanos, no quería ir a la guerra. Las guerras, hermano John estaba orando por las guerras. Y yo sé que en el Antiguo Testamento el pueblo judío fue un pueblo guerrero. Hay guerras justas donde Dios intervino, incluso las ordenó. Pero hay muchas guerras injustas. Y hoy en día nosotros vivimos en un país donde, ya no está el pueblo de Dios físicamente aquí. Para mí no hay una guerra justa hoy en día. Entonces, cuando había que jurar, ¿verdad?, en la manera que lo hacían, la lealtad al emperador era casi una adoración. Y los ritos de iniciación para ser un soldado eran algo terrible. Era matar, ¿verdad?, a personas inocentes, niños o mujeres, para que te hicieras un hombre guerrero, para que pudieras entonces ser una persona valiente. Demuéstrame que eres un hombre valiente y vas a matar a esta mujer. Oye, pero no tiene nada, no me ha hecho nada, pero tú la vas a matar. Quiero ver qué tan valiente eres. A este niño tienes que arrancarle la cabeza. O sea, eran cosas desastrosas. Esa era su iniciación. Lo hacía. Ahora si eres un soldado romano, este es tu escudo, esta es tu espada, perteneces a este escuadrón. Bueno, los cristianos no iban a querer hacer eso. Entonces se abstenían de ir a la guerra. Motivo más por el cual Roma no quería el cristianismo. Se les negaba comprar o vender, les confiscaban sus bienes. Por ejemplo, usted tenía animales, se los quitaban, sembraba algo, su cosecha se la quitaban, los perseguían, los mataban, a menos que adoraran al emperador. Ahora entiende, por eso quise, antes de entrar al capítulo 6, recordarle, refrescarle su mente, ¿de qué estamos hablando? El capítulo 4 ya vimos, hermanos, el amor de Dios. El capítulo 5 vimos el poder de Dios, o viceversa, el capítulo 4 el poder, el 5 el amor, y ahora vamos a ver unos juicios de parte de Dios. Por esta razón se describe, hermanos, el Apocalipsis en la manera que lo hace la Escritura. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis, por favor, capítulo 6 y el versículo 10.
Dice la palabra del Señor así. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora que estoy leyendo todo esto, ahora que me he refrescado, entiendo el clamor de estos que han muerto y allá en el cielo dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto le siga ocurriendo a tu pueblo? Recuerda, hermanos, que hay uno sentado en el trono, y el Cordero, hermanos, fue y tomó de él, de la mano derecha, el librito que estaba sellado con 7 sellos. Señor, ¿hasta cuándo va a permitir esto? Eso era parte de la visión. Bueno, habiendo considerado esto, queridos hermanos, bueno, vamos ahora nosotros a entrar a lo que es el capítulo 6 y vamos, bueno, todavía no, significado de los sellos y el número 7. La acción principal del libro de Apocalipsis, lo que es la acción de las revelaciones, comienza aquí, hermanos, con esta visión que se le da a Juan. El resto del libro es una explicación de todos los sellos. Yo les he dicho que en el Antiguo Testamento, tanto Ezequiel como Daniel tienen parte de esa misma escritura. Y Ezequiel recibió tantas visiones como Juan, solo que no se confunda. Las visiones de Dios que le permitió al profeta Ezequiel fueron para traer juicio sobre el pueblo de Dios, su pueblo, que había sido desobediente. Las visiones que en el Nuevo Testamento Dios le permite a Juan son visiones de lo que Roma le está haciendo al pueblo de Dios, no Dios a su pueblo. Y las visiones en el Apocalipsis son para ayudar al pueblo a sostenerse. Las visiones de Ezequiel eran para decirle: Ezequiel, dile a mi pueblo que yo lo estoy castigando y esa es la razón, y eso le va a ocurrir. Dios mismo castigó a su pueblo. En Ezequiel capítulo 2, versículos 7 al 10, dice la escritura: durante esas semanas hemos estado yendo y viniendo a estos libros, tanto el de Daniel como el de Ezequiel. Y dice el capítulo 2, versículo 7, les hablarás, le dice Dios al profeta Ezequiel, les hablarás pues a mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios sabe y conoce a su pueblo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Dice Ezequiel: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Eso es lo que había en ese libro para el pueblo de Dios. Sufrimiento. Dice, había, hermanos, endechas, lamentaciones y ayes. Ese era el contenido del libro de Ezequiel para el pueblo de Dios. El de Juan no es así. En el de Juan hay victoria, hay esperanza, hay, hermanos, visión para darle al pueblo un respaldo. Solamente que Dios les va a decir: espera, pero la ayuda viene. Roma no todo el tiempo va a existir. Yo me voy a encargar de Roma. Por ahora, ustedes tienen que soportar, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús no le dijo: sé fiel por unos cuantos días. No, si tienes que morir, muere, pero muere fiel. No vayas a renunciar. ¿Quieres la corona? Sé fiel hasta la muerte. Vaya mensaje, hermanos. Vaya mensaje. Observemos aquí, hermanos, a Cristo abriendo, porque Él es el Cordero, abriendo los sellos que contienen los planes de Dios para los hombres. El sello es el signo de propiedad
solo un representante oficial tiene el poder para abrirlo. Y ahorita les voy a llevar a versículos del Antiguo Testamento donde vemos que era un sello oficial, recordándoles, por ejemplo, el asunto de José en el Antiguo Testamento. Cuando el faraón entendió que José era un hombre tocado por mano de Dios y que lo vio tan inteligente y tan humilde, lo hizo, hermanos, el segundo hombre de importancia después de él. ¿Y qué hizo? Se quitó su anillo y le dijo a José: tenga. Eso representaba y le daba a José el poder y la autoridad para tomar las decisiones y hacerlas valer, pues él tenía el sello del emperador. Así que los sellos del librito, hermanos, significaban eso. Era un instrumento para hacer una impresión sobre una superficie suave. Principalmente era usado para sellar asuntos legales. El libro que estamos viendo en la visión dada a Juan, ese libro tiene 7 sellos, como lo vimos en el capítulo 5 y versículo 1. Es decir, es un libro que tiene demasiada importancia, tiene mucha autoridad. La autoridad es el significado antiguo del sello. Ahí están los versículos que le decía hace un momento, solamente para comprobar y no piense que le estoy diciendo una cosa por decirla. Le voy a llevar rápidamente a Génesis capítulo 41. Dice la escritura en el versículo 41 también y el verso 42. Génesis 41, 41 y 42. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Incluso su atuendo, su vestimenta cambió, porque ahora era un hombre de autoridad. Y el anillo, hermanos, era la mayor representación que José tenía para decirle al pueblo: bueno, soy alguien diferente. En el libro de Esther, capítulo 3, un libro también muy hermoso, hermanos, enseña también que un hombre quiso matar a los judíos. Entonces Dios le cambió todo su juego, dice la palabra del Señor, y termina él siendo colgado por quererse aprovechar del pueblo de Dios. Dice Esther capítulo 3, iniciando del versículo 8 hasta el 10 más o menos, dice la escritura: este hombre se llamaba Amán, un hombre que odiaba, hermanos, a Mardoqueo, un hombre que odiaba al pueblo de Dios. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, le dice Amán, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Es prácticamente lo mismo que se dijo a Roma. Hay una secta por ahí, un grupo de personas que no te conviene que los dejes vivir. Esa gente reclama que tienen un rey, que viven en un reino y que ¿para qué los dejas vivir? Alguien tuvo que decirle al emperador algo así de los cristianos, como Amán le dijo al rey Asuero. Dice el versículo 9: si place al rey, decrete que sean destruidos. O sea, no que los pongas a un lado, no que les restringas, no, destrúyelos. Y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y le dijo a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Pero ¿qué hizo Asuero? También se quitó el anillo y se lo dio. Y Amán sale re feliz creyendo: y si Mardoqueo me la paga, te la tengo que cobrar. Es que usted lee en la historia de Esther, hermanos, cuando Amán iba a ver ahí al palacio, al rey, todo el mundo, Amán también quería que se agachara y se agachaba. Y Mardoqueo, como era judío, él no se agachaba. Y le daba una rabia que Mardoqueo no se agachara, como para darle pleitesía. Dijo Mardoqueo: yo no me voy a agachar. Y le comenzó a tener un coraje que no solamente le agarró contra él, sino contra todo su pueblo. Pero no sabía que Mardoqueo era familiar de la esposa de Asuero, que era la reina Esther.
¿Cómo no sabía? Y cuando Amán, hermanos, quiso matar a todo el pueblo, entonces cuando Dios intervino, quien terminó colgado, ¿verdad?, en una horca que él había preparado para matar a Mardoqueo, terminó ahorcado Amán, porque Dios ayudó finalmente a su pueblo, porque Esther tuvo valor. Mardoqueo tuvo que retarla y decirle: bueno, Esther, algo tienes que hacer. Ve a hablar con el rey y dile quién eres. Y Esther decía: ay, es que no sé. Y hasta que Mardoqueo la agarró cerquita. Digo: mira, por algo Dios te puso aquí. Tú eres reina por algo. Quizá para este momento Dios te puso aquí. Si tú no quieres hablar, está bien, no hables. A ver cómo te va. Eso yo estoy parafraseando, ¿ok? No le digo a ver cómo te va. Pero entonces le dijo: a ver cómo te va. Lo que sí yo sé es que Dios va a traer ayuda a su pueblo de una u otra manera. Y tú las vas a pagar. Parafraseando también. Entonces Esther dijo: dame chancita, yo voy. Y Esther se armó de valor, porque el rey tenía una costumbre. Ninguna de sus reinas, ni siquiera Esther, podía presentarse ante él: hola, ¿cómo estás, mi esposo, cariño? No podía, porque todo a él le daba nervios. Pensaba: me va a matar, me va a dar un veneno, o la contrataron, o viene a hacerme algo. Si él no hablaba a la mujer: tráiganme a Esther esta noche, no, ni te arrimes, Esther. Él tenía que llamarle. Y cuando venía, él tenía que extender el báculo, su bastón que tenía. Si lo extendía, está bien, encontraste gracia, no te voy a hacer nada, ten. Y cuando Esther de repente se acercó ahí, dijo Esther: bueno, si me mata, que me mate. Y fue Esther y él extendió su báculo. ¿Qué quieres? Y Esther le contó: esto y esto y esto pasando. Y entonces todo se le revirtió a Amán. Bueno, entonces ya me metí a Amán y estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Pero esto pasa muchas veces, hermano. Entonces vemos aquí esta interesante historia, hermanos. Y la autoridad que se les daba a través de ese sello era muy importante. Ahora, el libro tenía 7 sellos. Bueno, no cabe duda, hermanos, que para este pueblo semítico, que es el pueblo judío, y los cristianos la mayor parte eran de origen judío, son muy creyentes de la numerología, de los símbolos, porque esa es la asociación y la cultura que los privó. Por lo tanto, Dios, dando una revelación, fíjese bien la inteligencia de Dios, ellos van a entender lo que Dios está diciendo, pero los paganos romanos no van a entender la importancia de un libro que tiene 7 sellos. ¿Qué será eso? Sí, ellos no entienden lo que los cristianos sí entendían. La palabra Apocalipsis significa revelación, porque es una revelación para el pueblo de Dios, pero es algo oculto para el que no es cristiano. Por eso todos estos charlatanes que predican del Apocalipsis, esos grupos religiosos, hacen un montón de inventos, historias que están tan salidas fuera de la realidad. Porque no entienden, es solamente, son sofistas, son personas que quieren, hermanos, hacer como alarma, como provocar algo que, como dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, son personas, hermanos, que van a tergiversar la palabra. Algunos por hacer, hermanos, negocio con ella. Y mucha gente queda espantada y asustada por lo que dicen. Pero son solamente cuentos, como los que creen que el hombre fue a la luna. Perdón, no es otra cosa. Si usted quiere creer que el hombre fue a la luna, está bien, pero ayer teníamos una interesante plática, ¿verdad, John? Bueno, yo por mucho tiempo creí que sí. Luego podemos platicar de eso, nada tiene que ver con Apocalipsis. Así que el número 7, hermanos, los que han estudiado este libro, en más de 54 veces lo utilizan, no Juan, sino Dios, que es quien está dando la revelación. 7 sellos, 7 copas. Bueno, hay 54 veces que se usa el número 7 en Apocalipsis. No puede ser casualidad. Las 7 iglesias, los 7 lámparas, los 7 candeleros, ¿verdad? Los 7 ángeles. Tantas cosas que llevan el 7 que no podía ser una casualidad. Hay un mensaje. Para el judío, el número 7 representaba el número completo.
Y hoy en día, muchos días, ¿no? Cuando voy a jugar lotería, que tenga el 7, dame el 7, dame el 7. Quieren creer que todavía es el número de la suerte. Olvídese eso ya pasó. Eso era para ellos, tenía un simbolismo y no era, ¿verdad? Eran solamente creencias, ¿verdad? Bueno, y finalmente, hermanos, Dios sabe el pensar de sus lectores y les habla en términos que ellos pueden entender. Como Cristo cuando vino a la tierra, Él conocía a sus discípulos, conocía a su pueblo, les habló en parábolas. De repente comenzó a enseñar las grandezas del Evangelio, diciendo, miren las aves de los cielos, no tienen casa, pero ellos elaboran su nido, ¿verdad? Y no andan ahí sembrando, no andan preocupándose dónde van a guardar, y ninguna de ellas muere, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren algo más, miren la hierbita, esos lirios del campo que crecen solos, tan hermosos, mira sus colores que tienen. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, ¿verdad? Y hay hierbitas que solitas crecen por ahí, en alguna parte, y esta aquí tan bonita, es una flor tan refulgente. Es lo que dice Cristo. Y Salomón, ni con todo su poder, pudo vestirse con todo ello. Lo que Dios quiere enseñarte es, si Dios le da de comer al pajarito, que no se anda preocupando, ay, tengo que sembrar, ¿dónde lo voy a guardar mi cosecha? Y como hacen nacer ese lirio, esa hierbita que tiene esa flor tan encantadora, y que usted ahí la sembró, si Dios se preocupa y la hace crecer, ¿qué no va a hacer por nosotros? Hombres de poca fe. Vaya lección para enseñar la fe, ¿no? Pero eso solamente lo hace el maestro. Hablarle a la gente en términos que pueda entender. Yo he oído a personas que hablan bien encumbradas cuando predican la palabra. Una vez una hermana allá en mi México lindo y querido dijo, voy a decir un dicho, dice, con esa predicación de ese hermano. El pasto estaba bien verde, pero estaba muy alta. Yo soy una vaca chaparra. Yo no alcanzo ese pasto tan... Se miraba verde, pero ¿de qué me provocó? ¿De qué me sirvió? No lo pude probar. Entonces, si vamos a hablar nosotros con términos rebuscados para enseñar a la gente que somos educados pero si la iglesia no entiende, ¿de qué nos sirve? Cristo dijo lo mismo. ¿Para qué voy a hablar en términos rebuscados si mi pueblo no entiende? Y nos habló en términos que podemos entender. Y aquí utiliza un término que el pueblo judío y especialmente el cristiano podía entender. Vamos a los sellos. Yo sé que están ansiosos, hermano. Ya vaya al primer sello. Son jinetes, hermano, y tienen diferentes colores. Yo no sé si quieran verlos, pero ahí le va el primero. Capítulo 4 habla del poder de Dios, el 5 el amor de Dios, y este 6 el Cordero que revela el destino del hombre. Bueno, es una cartografía que utilicé ahí. Un caballo blanco, un jinete, alguien arriándolo o manejándolo, no sé cómo quieran decir, lleva un arco en su mano y está listo para usarlo. ¿Qué dice el capítulo 6? Ahí está en Apocalipsis, vaya conmigo. Vamos a leer del 1 al 8 primeramente y luego nos regresamos. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Acuérdense que son los querubines que están ahí, los que tienen diferentes caras. Oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro,
Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y paremos ahí, son 4 sellos. Hay 7 sellos, pero estos 4 traen jinete con diferentes colores. Por eso quise seccionar la lección con los primeros 4 sellos del Apocalipsis. El primero es un jinete que monta un caballo blanco. En el Apocalipsis, hermanos, lo blanco no tiene relación nunca, en ninguna de las ocasiones que aparece el color blanco, con nada que sea terrenal. Siempre o tiene que ver con Dios o con los redimidos por Dios, por Cristo. Y ahí hay varios versículos, no sé si nos demos todos el tiempo para leerlos, pero este PowerPoint lo tienen en su teléfono, ya se los envié en la mañana, pueden consultarlo. Déjenme leer al menos 2 de ellos, los primeros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor así. Capítulo 1 y verso 14, no solamente donde se menciona el color blanco: sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hablando de Cristo, el de la visión. Capítulo 2, verso 17, dice la Escritura así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce, sino que el que lo recibe. Es algo sublime, no es algo terrenal. Y otros más. Capítulo 3, versículo 4 y 5, por último: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, y así los versículos que están ahí aparecen usando el color blanco. Todos ellos tienen que ver con los redimidos o con Cristo, nunca con algo terrenal. Todo está asociado con Cristo. Ahora, el jinete y el caballo vestían de color blanco. El caballo es el símbolo de guerra. Así que este caballo, los caballos son usados en esta visión en forma de guerra, para pelear, para traer un conflicto, como también lo es el arco, y su color sugiere una guerra justa. Es decir, al ser blanco y ser el primero que sale, es algo justo que está ordenando el que está en medio del trono. Recuerde que todo esto ocurre porque el que está sentado en el trono lo permite. Él tenía el libro en su mano derecha, que estaba sellado, y le dijo: ¿quién lo va a abrir? Y no había uno digno, hasta que vino Jesús, el Cordero, y lo fue digno para abrirlo. Ábrelo. Y Juan está viendo, el que está sentado está permitiendo que su pueblo, o los cristianos de ese primer siglo, lo vea para que tomen ánimo. Y esto es, hermanos, algo que está Juan diciéndole a la gente que es lo que está sucediendo. ¿Quién lo monta? Dice: salió venciendo y para vencer. Yo puse en color azul: puede ser Cristo. Y aquí es donde yo le dije al principio que hay varias interpretaciones del libro. Dependiendo la que usted tome, es lo que usted va a adquirir del libro. Las 2 mayores interpretaciones, y ese fue mi trabajo durante la semana, investigar qué es lo que yo pienso en este libro, que lo que Dios está diciendo. La primera, dicen, ese jinete es Cristo, por varias cosas, porque salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Y puede ser, si usted quiere tomar a ese jinete como el Cristo Redentor que va venciendo, lo puede tomar. Pero déjeme explicarle algo más, que a lo mejor puede hacer que cambie su manera de pensar.
a través del Evangelio Cristo va a conquistar, obviamente, representa victoria. Y por eso es que muchos dicen, este es el jinete y este es Cristo. También puede ser el ejército, que Dios usará para acabar con Roma. Yo le dije que el caballo representa guerra y conflicto, y los 4 jinetes aparecen montados en un caballo. Esto es algo que el Cordero está permitiendo que se vea. No es un retrato de Cristo. El retrato de Cristo nos lo dio la Escritura en Apocalipsis capítulo 1. Y cuando quiso dar a conocer su aspecto como león y como cordero, lo dio en el capítulo 5. Entonces el Señor aquí, desde mi punto de vista, hermano, este jinete blanco no es tanto Cristo o su causa. Son los medios que Él va a utilizar para derrocar a Roma. Sí, Roma es el imperio inamovible, como un día lo fue Babilonia con Nabucodonosor, que pensaba que nadie podía hacerle frente. Y ya hemos estudiado aquí cómo fue que entró, hermanos, el ejército enemigo. En aquel día cuando el emperador estaba tomando, ¿verdad? Belsasar estaba tomando con todos los suyos en el templo. Y los asirios habían, hermanos, puesto unas compuertas para detener el cauce del río que entraba ahí por Babilonia. Y ese mismo día cerraron las compuertas y el agua dejó de pasar. Entonces, en aquellas murallas impenetrables, toda esa arena que venía, que el río traía, fue la manera más suave y pasadiza por donde entró todo el imperio, todo el ejército enemigo, los asirios. Y aquellos brutos tomando y emborrachándose y teniendo sus placeres en aquel templo. Y ahí mismo, hermanos, los aniquilaron, los mataron. De la manera menos esperada, lo que nunca pensaban que podía ocurrir. ¿Quién puede contra Dios? Entonces Dios le está diciendo a sus cristianos, sé que están siendo aniquilados, yo estoy en control, yo tengo las herramientas, los utensilios necesarios para destronar a Roma. Y lo primero es guerra. Va a venir alguien que usa arco. Había un solo país que Roma aquí no había conquistado, que estaba cerca de ellos. ¿Saben quiénes eran? Los partos. Si a alguien Roma temía, eran a los partos. Ellos siempre fueron el enemigo más temido de los romanos. Y el parto, hermanos, los de ese país, eran, hermanos, personas exclusivas en el uso del arco. Ellos no usaban tanto la espada. Ellos eran personas diestras en la utilización del arco. Y este jinete trae un arco precisamente, ¿verdad? Así que Dios y la historia muestra que los partos debilitaron grandemente al imperio romano en el momento cuando Dios los utilizó. No era cuando ellos quisieran, era cuando Dios dijera. Así que mi posición es esto, ¿verdad? Pero si algún hermano me dice, hermano, es que yo creo que es Cristo, mire, yo no voy a pelear por eso, porque a lo mejor usted tiene la razón, ¿verdad? Lo cierto es que este caballo, este jinete, va a ser usado por nuestro Dios. Y si es Cristo a través de su obra redentora por medio del Evangelio, venciendo y para vencer, pues que así sea. Pero si es una herramienta que Dios utilizó, por eso está dando esta visión, pues también puede ser, ¿verdad? No hay por qué dividirnos en este asunto. Ok, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesucristo había dicho estas palabras. Palabras muy notables que debemos nosotros recordar, hermanos, porque son de suma importancia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. Y esto lo dijo estando aquí en la tierra antes de irse. Se los dijo a sus discípulos, se los dijo a los cristianos del primer siglo y nos lo dijo a nosotros al día de hoy. Nosotros, el Apocalipsis no está escrito para nosotros como primera voz. Pero si volvemos a pasar por momentos similares a los que aquel pueblo pasó, ¿usted no cree que el mensaje va a ser el mismo? Por supuesto que sí. Las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos, como aquí la estamos leyendo, el versículo 33,
En el mundo van a tener problemas y aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Se los dijo a ellos. ¿Usted cree que hoy en día no son para mí? Cuando tengo problemas, ¿no recuerdo estas palabras de Jesucristo? Sí. Cuando hay problemas muy fuertes, hermanos, que le llegan a uno, se le vienen a uno estas palabras. El Señor me dijo que en este mundo voy a tener aflicción. Pero Basilio, confía, Él ha vencido y usted va a confiar. Si usted va a confiar en Él, va a vencer también. Son palabras para nosotros también. Entonces, esto es lo que la Escritura dice. Así que la conquista divina, hermanos, de una manera u otra, a través del Evangelio o de los partos, la conquista divina se cierne sobre la envanecida Roma. Hay quienes asocian a este jinete con el caballo blanco que aparece en Apocalipsis 19, versículo 11. El de Apocalipsis 19 sí es Cristo, porque ahí lo dice, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas diferencias. La única similitud entre el caballo blanco y el jinete del capítulo 19 a lo único es el color blanco. Lo demás, los jinetes son completamente distintos. A Cristo se le describe de una manera como se le describe en el capítulo 1 y no como se describe aquí en el capítulo 6. Así que por eso no es bueno comparar las dos figuras, ¿verdad? El del 19 sí es Cristo y ahí lo dice. Muy bien. El segundo sello, rapidito. Realmente los sellos no tienen mucho que dar. Mire, el segundo sello dice: el segundo ser viviente vuelve a invitar a Juan a mirar. Ahora ve un caballo bermejo, es decir, rojo, símbolo de la persecución. Se desata, hermanos, un conflicto armado. Los cristianos, por ejemplo, Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Domiciano comienza a reclamar que ahora Él es divino y hay que adorarlo, hay que perseguir a los cristianos. Ese caballo blanco que iba conquistando, hermanos, al mundo, estaba trayéndole problemas a los cristianos. Y ahora viene una persecución, que es lo que representa el caballo bermejo. Satanás aparece siempre que Cristo o sus hijos comienzan a vencer. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que cuando nosotros estamos teniendo victorias en Cristo, vienen de repente más pronto persecuciones, vienen obstáculos. Él nunca nos va a dejar tranquilos que corramos. El escritor de los Hebreos dice que despójate de todo peso y de pecado y que corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Satanás no nos va a dejar. Cada vez que estamos queriéndonos poner cómodos, mira, me siento bien aquí en la iglesia, están las cosas bien, están viendo las cosas, está marchando todo sobre ruedas, mira, estamos progresando, ahora soy una mejor persona, estoy orando más seguido, visito la iglesia, me gusta escuchar más. ¡Pum! Va a venir algo del enemigo y le va a interrumpir ese proceso. Todo el tiempo que el cristiano quiere comenzar a crecer, que la obra va a aparecer Satanás. Siempre ha sido así y lo seguirá siendo, hermanos. Y esa espada de la persecución se hace presente. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 10, versículos 34 y 35? Les recuerdo rápidamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahorita le voy a decir algo que quizá le vaya a incomodar. Y no lo quiero decirle para que se incomode. Le quiero decirle porque esto es verdad. Dice el versículo 4, ahí donde leímos en Apocalipsis capítulo 6, sobre el caballo y el jinete bermejo, o rojo, como solemos decirlo nosotros. Dice el versículo 4: y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar la paz. Fíjese lo que iba a hacer: quitar la paz. ¿Qué hace la persecución? Quita la paz. Precisamente, donde había paz, amor y amistad, por causa del evangelio, se va a perder. ¿Sabe usted eso? ¿Lo ha experimentado? Cuando usted o yo andábamos en el mundo, teníamos ciertas amistades. Cuando conocimos a Dios y abrazamos la causa del evangelio, y nuestras amistades no, ¿qué ocurrió? ¿Dónde quedaron nuestros amigos? Solemos perderlos. ¿Por qué?
Porque ya no andamos en los mismos pasos, ya no tenemos las mismas metas, la forma de llevarnos ya no es igual, nuestra forma de hablar ha cambiado. Por lo tanto, perdemos esas amistades. Y Cristo lo dijo, lo acabamos de leer en Mateo 10:35. No creen que yo he venido a traer paz. No vine a traer paz, sino espada, por causa del Evangelio. Y no es que Dios quiera que vivamos amargados y solos, sino que Dios nos llama a una vida distinta. Y por querer vivir distinto, la gente nos ve mal. La gente quiere que vivamos como ellos viven, haciendo el mal, viviendo de la manera que ellos viven, sin asistir a la iglesia, sin creer en Dios, vistiéndonos como se visten, hablando como hablan. Y cuando nosotros somos haciendo las cosas distintas, les da rabia, se molestan, les incomodamos. Nosotros solemos ser incómodos para muchas personas, solamente por ser como somos. Entonces, este caballo bermejo representa persecución y se le dio el poder de quitar la paz. Por medio del Evangelio, hermanos, se nos va a venir una tremenda persecución y vamos a perder a veces hasta familiares por causa del Evangelio. Y eso es lo que representa este jinete y este caballo. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 2, verso 14 al 17. Efesios 2, verso 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Cristo, Él es nuestra paz. Sí, vamos a perder amistades y quizá familiares al obedecer a Cristo, pero vamos a ganar otra familia. Una familia de verdad, una familia espiritual. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Yo quiero que usted crea en las palabras, no de Basilio, las palabras de Cristo. Que la familia espiritual es una familia real, hermanos. Mire, ayer fuimos invitados, ¿verdad? El hermano Copland, uno de los el predicador de aquí, de los americanos, y uno que fue como anciano también, festejó junto con su esposa 50 años de casado. E invitó a algunos, ¿verdad? Fuimos a un parque a celebrarle ahí al hermano. Bueno, estaba creo una hermana de ella, o no sé si dos hermanas de ella, pero fue todo. Y habíamos como unos 60, 70 personas en ese parque. ¿Quiénes eran esas 60, 70 personas? Su verdadera familia, la familia de Dios. Ahí estábamos. La familia física, que nomás había una o dos personas. Y el hermano habló palabras y él se refirió a nosotros como la familia de Dios, porque es lo que somos. Becky y yo ahora vamos el jueves para Durango, México, a predicar por 10 días. Yo no conozco a ninguno de los hermanos ahí. Lo conozco por Zoom porque les he estado predicando. Pero no crea que tengo yo ninguna pena de llegar ahí. Ya estamos habituados. Me dicen los hermanos americanos, ¿y tú en qué hoteles te quedas? No, yo nunca nos quedamos en hoteles. Nosotros nos quedamos en casa, los hermanos que nos invitan. Ya el hermano nos dijo, hermano, lo único que me preocupa es que vienen con un americano, dice, y la cama mía es chiquita, y yo he visto sus fotos de ese americano tan largote. ¿Cómo le hago? Le pongo abajo un banquito. No, hombre, déjelo, sus piecitos van a colgar. Pero, no, dije, no se preocupe, sí cabe en la cama. Ahí se acurruca, se engancha y ya con eso cabe, le dije. Dice el versículo 14 que Cristo, 14, Él es nuestra paz, hermanos. Tenemos una familia en el Señor. Él abolió en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Él sí existe la verdadera paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Finalmente, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. A ver, Cristo dijo que no tenemos paz y Pablo dice que sí. Entonces, Cristo lo que está diciendo es que por causa del Evangelio vamos a perder la paz. Pero Pablo nos dice que a causa del Evangelio ganaremos la paz. ¿Cómo está eso? No hay una contradicción. En lo absoluto no hay.
Se pierde la paz física, la que yo tenía con mis amigos, con las personas del mundo, pero gano la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo os doy, el mundo no la puede dar. El mundo tiene cierta paz que es pasajera y que cualquier cosa se las quita. La paz que Cristo nos da, no hay nada que nos la quita, hermanos. Mire, Job perdió absolutamente todo y ese hombre estaba en paz con Dios. Esa es la paz que Dios nos da y de la cual Pablo está hablando. Él es nuestra paz, ¿verdad? Así que si Cristo es conmigo, pues ¿quién contra nosotros?, dijo el apóstol Pablo. Y esto es una gran verdad, hermanos. Así que rapidito ya para concluir, entonces la espada de la persecución sigue a la obra del evangelio siempre. Santiago 4:4 dice: el que se hace amigo de Dios se convierte en enemigo del mundo, o viceversa también se puede decir. Y luego en el capítulo 6, versículo 10, vemos aquí a los cristianos, hermanos, reclamando cierta venganza. Los cristianos son las víctimas de este suceso. El capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5, el tercer jinete ahora es un jinete que viene montando un caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. El trigo y la cebada son alimentos de la canasta básica, y estaba por las nubes. El vino, y ¿qué era la otra cosa? Dice el versículo, no dañes, el vino y el aceite eran artículos de lujo, y los había, pero los estaban cuantificando, racionando. ¿Qué significa esto? Bueno, el jinete tiene una balanza en su mano. Aquí hay opresión económica, hay pobreza, hay hambre para los cristianos, hay racionamiento, es decir, sí hay productos, pero para ustedes no hay. El frijol, el maíz y el chile para ustedes mexicanos no hay. Y si lo quieren, vale $200 por una libra de chile. ¿Qué? Y el maíz para mis tortillas, pues vale $200 un paquetito de maseca. ¿Qué? Si nomás vale $4 unas cuantas libras. No, ahora te vale $200. Y si lo quieres. Pero mira, el vino, para emborracharte te lo doy hasta por $1. Es que yo no tomo vino. Dame la maseca por $1. No, $200 el paquete. Y así los traían los cristianos del primer siglo. Digo, no vendían maseca ni nada, pero me entienden lo que le estoy diciendo. Los productos que ellos necesitaban para sobrevivir, se los alzaron. Y lo que era de lujo, puedes comprarlo. Lo que te perjudica, lo que tú no quieres, eso hasta te lo regalo. El caballo negro trae la balanza en sus manos, hermanos. El negro es símbolo de pesar, de dolor. La balanza representa escasez, aún en los productos básicos. Cuando usted lea en Ezequiel, ocurre exactamente lo mismo. ¿Quiere leerlo rapidito? Ezequiel capítulo 4, versos 16 y 17. Ezequiel 4, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor así. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Juicios que trajo Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que, capítulo 6, versículo 6, nos dice lo que traía el jinete, una balanza, y la palabra griega para decir la libra, lo que costaba era choinix, o como se diga, eso representaba 1/4 de galón. Era muy poco trigo, hermanos, para un precio tan alto. Simplemente está hablando de una escasez.
El problema se resolvería finalmente si solamente rendían culto al emperador, entonces le vendían lo que usted quería, al precio que usted quisiera. Pero el cristiano no estaba dispuesto a hacer eso. Falta un caballo, un jinete. Ahí tenemos el jinete rojo, el caballo rojo, perdón, y el caballo negro. Persecución y escasez. Ahora viene el último, el pálido, el que representa y trae a la muerte con ellos. Verso 7 de Apocalipsis, capítulo 6. Dice la escritura así, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Esta es una escena macabra, ¿no? Desde el jinete y los seguidores y el color que tenía, una visión que enfatiza, hermano, los juicios de Dios sobre su enemigo. El hambre, la peste, la mortandad, sigue a la guerra. Y en manos de Dios todos esos instrumentos estaban para que Dios tomara la venganza sobre Roma. Mira, le dice Dios a su pueblo, estos instrumentos que te estoy pasando por tu vista para que les escribas, son los que voy a utilizar contra Roma. Dime tú si va a quedar en pie. Lo último que traigo es este jinete amarillo que se llama Muerte. Y este jinete, detrás de él, trae a su compañero, que es el Hades. Eso es lo que dice. Por eso, no andes tomando ventaja tú. Dice Romanos 12, 19. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago.